En el primer trimestre del año, la energía eólica fue la primera tecnología del sistema y el precio del mercado se situó en mínimos de 26,09 megavatios hora, un 35% por debajo del mismo periodo del año anterior. La eólica le ahorró 26,25 euros al consumidor eléctrico, según datos de la Asociación Empresarial Eólica. Precisamente el sector de la energía eólica vive momentos de incertidumbre motivados por los cambios legislativos y las tensiones que agitan al sector eléctrico en España. Aunque en este espacio vamos a analizar la situación a día de hoy, no nos detendremos en el análisis de este panorama. Saldremos de nuestras fronteras para comprobar cuál es el estado actual de la energía eólica en otras partes del mundo, cómo funcionan otros mercados y cuáles son los principales retos de cara a los próximos años. A trazar este panorama nos ayudarán el catedrático del Departamento de Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Julio Hernández, y Alberto Ceña, coordinador de los servicios técnicos de la Asociación Empresarial Eólica. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos una vez más en este espacio de radio que la UNED dedica periódicamente para hacer un repaso de la actualidad del sector eólico. Alberto Ceña es profesor y coordinador del Máster en Energía Eólica, Fundamentos y Tecnología, que la UNED imparte en colaboración con la Asociación Empresarial Eólica y la Universidad Politécnica de Madrid. Aparte de reiterarte las gracias, aprovechamos también la ocasión para enviar un saludo muy especial a los alumnos del máster. Hoy vamos a abordar la situación de la energía eólica en el mundo, en especial en lo que hace referencia a los distintos marcos regulatorios, y vamos a hablar también de los nuevos retos tecnológicos y requisitos técnicos que se plantean. Pero antes quizá convenga hacer un breve repaso de la situación en España. Sabemos que el panorama energético es complicado, que el déficit de tarifas sigue creciendo y que toda esta situación ha afectado de forma importante al sector eólico, a pesar de que la energía eólica ha alcanzado en España un desarrollo extraordinario y una posición muy sólida en el conjunto del sistema energético nacional. Aunque entiendo que no es fácil resumirlo en pocas palabras, ¿nos podrías hablar, en primer lugar, qué marco regulatorio existía en España y qué cambios se han producido recientemente? Bueno, gracias, Julio, como siempre, por invitarme. Es un placer para mí colaborar con la UNED en este máster pionero en España, yo creo que prácticamente en el mundo. Bueno, en relación con el marco regulatorio, es conocido que antes de los reales decretos del año 2013 existía lo que se llamaba el régimen especial y el régimen ordinario. El régimen especial tenía una serie de incentivos que eran, en el caso de las renovables, pues una prima sobre el precio del mercado. A partir de las modificaciones regulatorias del año 2013 desaparece el régimen especial. Ya antes se había realizado una moratoria para no ejecutar más parques eólicos. Es decir, en este momento el panorama es que no se pueden realizar nuevos parques eólicos incentivados y además las primas se han acabado. Estamos a la espera, es inminente la aprobación de la nueva regulación del Real Decreto de Renovables, Residuos y Cogeneración. Este Real Decreto lo que hace es que las instalaciones antiguas, pues lo que antes era una prima, pues ahora se transforma en un incentivo a la inversión y para el resto de los ingresos pues venden electricidad en el mercado mayorista como hacíamos antes. Es decir, en vez de ser una prima sobre la producción, es un incentivo sobre la inversión en euros megavatio. Tiene dos particularidades.
Las dos preocupantes. Una es que se aplica de forma retroactiva a los parques que arrancaron desde que se inició la eólica en el año 94-95. Y la segunda, ligada a este factor de retroactividad, es que los parques, si se aprueba tal como dicen los borradores, los parques eólicos que arrancaron entre el 95 y el 96 hasta el año 2004 ya no van a cobrar ningún incentivo a la inversión. De alguna forma se conculca el principio de confianza legítima, que es sustancial en un Estado de Derecho, de que una inversión que se hace con una regulación pues no podría modificarse. Entonces el panorama actual es, por lo que respecta a España, es un panorama pesimista, porque por un lado los que ya estaban van a haber mermado sus ingresos. A partir del 2005 se van a seguir manteniendo un incentivo a la inversión muy variable en función del año de puesta en marcha, pero para los parques que estaban en el 2004 no reciben incentivo, y yo digo, en este momento estamos en una situación de parón total. Hay algunas iniciativas de parques eólicos, lo que llaman los americanos merchant, que es para vender electricidad en el mercado, sin prima. Es decir, uno de los temas que yo creo que es importante insistir es que la eólica y otras renovables, pero la eólica, en el caso que nos ocupa, ya han llegado a unos costes que pueden ser comparables a otras centrales de generación. Entonces, solamente las únicas iniciativas de parques nuevos son parques merchant, venden electricidad en el mercado mayorista. Pasamos a abordar el tema de hoy y empezamos tratando de conocer cuál es la tendencia de los mercados regulatorios en el mundo para apoyar el desarrollo de las renovables. Sabemos que en España la cosa está complicada. ¿Qué se hace en otros países? En Europa en general, quitando el caso del Reino Unido, que es un poco aparte como siempre, en general hay una revisión de los mecanismos regulatorios basados en lo que se denomina el feed-in tariff. El feed-in tariff era una remuneración fija para los parques eólicos, dependiendo de cada modelo. En Francia dependía de la producción del parque, en Alemania dependía de una torre de referencia, es decir, que variaba en función de la producción de los parques eólicos, pero en general este modelo de feed-in tariff, que en el caso español era el mercado del pool más la prima, está en revisión. Es decir, se ha demostrado que es un modelo demasiado rígido y que en muchos casos no internaliza bien las mejoras de la curva de aprendizaje y la bajada de los costes de las máquinas. El Reino Unido sigue manteniendo un modelo de feed-in tariff que llaman contrato por diferencias, que es un precio de mercado en el que si el precio del mercado está por debajo de un valor de referencia, le remuneran, y si está por encima tiene que devolver lo que ha cobrado además. Pero en general, en el mundo, teniendo en cuenta el nivel de competitividad al que ha llegado la eólica, se va a un modelo más competitivo, y es el modelo, por ejemplo, de subastas, ¿no? En el caso de Brasil, los leilaos, en las cuales la eólica no solo compite con la propia eólica, sino que compite con otras tecnologías, tipo ciclo combinado, agua o carbón, y por lo general su coste es inferior. Con lo cual, el proyecto que gana es el proyecto que oferta el precio más bajo. Este también, por ejemplo, es el modelo de Marruecos. Marruecos ha ejecutado un proyecto ahora en el Sáhara. Son 300 megavatios, aunque la primera fase está en el entorno de los 150. Y también el proyecto se basó en una subasta que luego da lugar a lo que se llama los IPPs, que son los Independent Power Producers. Estos parques eólicos se configuran como productores independientes de generación. Digamos que esta es una tendencia que se ve cada vez más, porque, entre otras cosas, supone un menor coste de generación, con lo cual el consumidor, que es en última instancia el que paga todo el sistema eléctrico, se ve beneficiado. No es general, Japón tiene pues Fukushima tiene mucho interés en desarrollar las renovables, sigue manteniendo un modelo feed-in tariff, pero han bajado ahora las tarifas sobre valores muy altos que había antes, con la idea de también someter a menos presión a la tarifa eléctrica. Y entonces los países que están mostrando un mayor dinamismo son estos países que utilizan un modelo competitivo de subastas. Japón, el problema que tiene es que no tiene mucho territorio, es una isla muy poblada y además muy montañosa, con lo cual hay parques eólicos, pero se están desarrollando la tecnología offshore con soluciones flotantes. Quitando el caso de Japón, el resto de los países donde el modelo subasta está aplicando,
Por ejemplo, el caso de México también. En México coexisten dos modelos, el modelo tipo subasta, el IPP, Independent Power Producer, y el modelo de autoproductor, en el cual hay un miembro de la sociedad que promueve el parque, compra la electricidad que produce ese parque. Entonces ya es un arreglo que hay entre ese consumidor de la electricidad y el productor eólico, que es cosocio suyo. Pero en general en México el IPP es un modelo que desde luego está dando muy buenos resultados, los precios son muy bajos. Estamos hablando también de países, en el caso de México, toda la zona del istmo de Tehuantepec es una zona de mucho viento, o estamos hablando de Brasil, donde todo el noreste brasileiro está afectado por el viento alisio, y, igual que Marruecos, es el mismo viento, y esto hace que tanto en Marruecos como en Brasil, pues evidentemente los precios bajen. Son los modelos que están demostrando, son referentes. Evidentemente el tamaño de Brasil no es comparable ni mucho menos al de Marruecos. Es importante también destacar que hay otros países, como el caso de Chile. Es atípico porque Chile es un mercado fuertemente desregulado, aunque tiene una normativa que exige a los productores eléctricos tener una participación de renovables, pero ahí están surgiendo plantas que venden la electricidad directamente en el mercado spot, lo que antes llamaba yo merchant plants. Esto se debe a que la electricidad en Chile es muy cara, no tienen recursos, la demanda es muy fuerte, tienen una industria minera con tasas de crecimiento de su producción de materia del 10%, y esto supone un incremento de la demanda de un 6 o 7%. Entonces esto presiona a los precios en el mercado spot y hace que aparezcan las plantas a mercado. Digamos que esas serían las tres grandes fórmulas. Por orden diría yo los tipos, el IPP, que es las subastas. Luego están los contratos de autoabastecimiento, que dan lugar a los, perdón por la terminología, porque a veces se utiliza mucha terminología, los PPAs, que son los Power Purchase Agreement, que es un contrato bilateral entre el productor y el consumidor. Y luego están en menor escala, pero también con un cierto recorrido, las plantas merchant, que venden directamente en el mercado spot. Con esto lo que quiero decir es que el hecho de que se hayan revisado los modelos de feed-in tariff, que era un modelo bastante seguro para el promotor, no ha anulado los proyectos eólicos. Sigue habiendo mucha iniciativa eólica en el mundo, entre otras cosas porque evidentemente los costes se han reducido. Las renovables han alcanzado la paridad de red y en algunos casos incluso la paridad del mercado. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué es la paridad de red? ¿Qué es la paridad del mercado? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, la paridad de red, evidentemente, entre el coste de generación en una central convencional y el precio que paga el consumidor final, hay una serie de costes intermedios, costes de peaje, servicios de regulación, que hace que la tarifa al consumidor final pues sea del orden de 2 o 3 veces el precio de generación. Entonces, cuando estamos hablando de la paridad de red, nos estamos refiriendo siempre al precio de producción con una instalación renovable que es similar a la tarifa eléctrica que está pagando un consumidor eléctrico. En el caso de la eólica, esta paridad de red se da sobre todo para aerogeneradores de mediano tamaño, también para algunos pequeños, pero sobre todo de mediano tamaño y también grandes aerogeneradores. Nunca más allá del megavatio. Estamos hablando siempre en el entorno de Estados Unidos, se instalan aerogeneradores de 850 de gamesa que sirven para abastecer los bombeos de granjas y los consumos de las granjas. Pero aerogeneradores en torno de los 100 kilovatios, 150 kilovatios, llegan a costes de generación pues aproximadamente de 12 centavos de dólar el kilovatio hora, que es un precio, en algunos casos, inferior a la tarifa que está pagando el consumidor. Ese es el concepto de paridad de red. La paridad de mercado se refiere a la paridad a las merchant plants, es decir, pensemos que un ciclo combinado que no queme el gas de esquisto, que no queme el gas de fracking, pues el coste de generación está en el entorno de los 7-8 centavos el kilovatio hora. Los parques eólicos que se instalan en Brasil y en México y en Perú, por ejemplo, llegan a costes de generación en torno de los 5 centavos de dólar el kilovatio hora. Evidentemente es mucho más competitivo.
Alguien, cuando yo digo estas cosas, siempre alguien me dice, bueno, ya, pero es que necesitamos centrales de respaldo para cuando no hay viento. Esto efectivamente es así, pero lo que sí se ha demostrado, gracias al avance de la tecnología eólica y a la mejor operación del sistema eléctrico, es que los costes de respaldo, lo que se llaman los costes de regulación o los costos de mercados de ajuste, estamos hablando siempre en el entorno de los 0,2, 0,3, como mucho 0,5 centavos kilovatio hora, con lo cual no tienen una incidencia muy alta en el coste de generación con energía eólica. Entonces, esta es la gran avance que ha tenido, estoy hablando de eólica, pero evidentemente también pasa, por ejemplo, con la fotovoltaica, ¿no? El gran avance que ha tenido, y gracias, entre otras cosas, al fuerte desarrollo de la eólica en nuestro país, ha sido el abaratamiento de los costes de generación, tanto a nivel del consumidor, cuando estamos hablando de grid parity o de paridad de red, como de paridad de mercado, que es competir en igualdad de condiciones con centrales de generación convencionales. El crecimiento de la producción de energía eléctrica a partir de energía eólica da lugar a que aparezcan nuevos requisitos técnicos y una serie de implicaciones tecnológicas. ¿Cuáles son estas implicaciones en lo que se refiere a códigos de red? Bueno, evidentemente, cuando la eólica surge en Europa, era una tecnología pasiva, es decir, un nudo que hasta un cierto momento había sido un nudo demandante de electricidad, pues se convertía en un nudo productor por el hecho de conectar parques eólicos. O sea, los parques eólicos, desde el punto de vista de los códigos de red, eran como cargas, es decir, tienen una serie de protecciones. Cuando se producía una variación en la red, como un hueco de tensión o una variación de frecuencia, pues se disparaban. Por protección fundamentalmente de los aerogeneradores y también por protección de la red. Haberse incrementado la participación de la eólica en los sistemas eléctricos, esto ya no es posible. Muchos servicios que antes estaban siendo suministrados por las centrales convencionales, gas, a carbono o hidráulicas, ahora son requisitos que se les exigen a los parques eólicos. Fundamentalmente, yo diría que tres. Uno es la contribución a la estabilidad de la red en el caso de una caída de tensión, fenómeno transitorio que se produce por un imprevisto. Esto los parques eólicos ya contribuyen a la estabilidad de la red, aportan reactiva y ayudan al control de tensión en régimen transitorio, también el control de tensión en régimen permanente. Si no es posible con los propios parques, con los propios aerogeneradores, se incorporan soluciones adicionales. Hace poco, cuando estuve en Marruecos, pues había un parque eólico que había incorporado un STATCOM, una solución SVC, que no es que siempre es complicado, es costoso, pero bueno, ahí está. Y la última es, en Brasil es un tema que aparece de forma importante, es el aporte de inercia, la regulación potencia-frecuencia. Evidentemente, las tecnologías tienen una gran ventaja, que son modulares y contribuyen tanto a la tensión como a la frecuencia en los distintos escenarios que se pueden producir en la operación de la red. Una cuestión interesante también es, o puede serlo más aún en el futuro, es la utilización de soluciones híbridas, eólico-fotovoltaicas o eólico-diésel. ¿En qué medida pueden ayudar en la reducción de costes y en la optimización del uso de las infraestructuras? La tendencia actual, yo creo que en los cursos que son los másteres más multidisciplinarios, desde luego yo creo que es bueno tener una visión horizontal, ¿no? Es decir, hay que pensar que factores de planta de la eólica estamos hablando, bueno, podemos hablar 40-45%, pero el resto del tiempo la red no está siendo utilizada. Sería bueno entonces instalar alguna instalación fotovoltaica que de alguna forma complementara a la aportación de la energía eólica. Por eso, yo creo que una de las ventajas del máster de UNED es que se pone mucho énfasis en toda la componente eléctrica, porque una vez que salimos del inversor, de la fotovoltaica, del convertidor, del aerogenerador, ya todo el comportamiento es similar. Y esta complementariedad, tanto en la producción que hacen las centrales eólicas y fotovoltaicas, como la aportación de regulación que hacen ambas, yo creo que son complementarias. Evidentemente, la curva de producción tiene que ser complementaria. Si el viento es de día y el sol es de día, esa complementariedad no se da. Pero la tendencia, sobre todo en redes débiles, es a utilizar soluciones híbridas eólico-fotovoltaicas. El diésel, de alguna forma, está ahí siempre. Es necesario, cuando está el diésel, es ahorrar combustible. Es decir, si, por ejemplo, en algunas zonas yo estaba implicado
explicado en un proyecto en Bolivia recientemente. En ese proyecto, la coste variable de generación, estamos hablando de $200, o de 20 centavos de dólar el kilovatio hora, solamente por el ahorro de combustible. Y otra cosa muy importante, en época de lluvias cuesta mucho transportar el combustible a la selva. Ahí tiene sentido el ahorrar combustible. Por otro lado, los grupos diésel también ayudan a regular. Es decir, que esas señales de tensión y frecuencia que muchas veces necesitan tanto el inversor como el convertidor no son factibles, a no ser que se coloque algún sistema de regulación, como puede ser unas baterías, no es posible sin el grupo diésel. Entonces yo creo que esta combinación eólico-fotovoltaica diésel es una combinación técnicamente idónea, de largo alcance, porque no hay que olvidar que una de las grandes ventajas que tiene la eólica y las renovables en general es que el precio lo sabemos ahora y sabemos cuál va a ser en 20 años, mientras que con otros combustibles esto no lo sabemos. Has hecho numerosas referencias a la situación en países de América. Centrándonos ahora en el ámbito europeo, ¿la energía eólica está creciendo o tiende a estabilizarse? Bueno, en Europa, aquí en España, como hemos contado, la situación es muy precaria. En el caso de Alemania también se va a revisar el marco regulatorio, pero hay un matiz. El otro día, en unas declaraciones que hacía el ministro Soria, decía que el modelo alemán se parecía al modelo español. En absoluto. El modelo alemán es un modelo de cara al futuro. Lo que está hecho, como corresponde ya he dicho antes, a una situación de Estado de Derecho. En general, sí que se nota que Europa, muy ligado a la crisis, lo cual ha generado un exceso de capacidad en el sistema, pues evidentemente hay una cierta ralentización de la construcción de parques eólicos, aunque la tendencia también es cada vez más a ir hacia modelos que los cuales el coste sea inferior para el consumidor, sea a través de impuestos o a través de primas, y esto yo creo que se está notando en una cierta ralentización de proyectos. También es cierto que Europa es un referente en todas las renovables. Cuando uno viaja por el mundo se da cuenta que los códigos de red son siempre europeos, que la experiencia que se ha adquirido en Europa se va a tratar de replicar en otros países, con lo cual yo creo que debemos mantener el tempo, no debemos venirnos abajo por una situación coyuntural. Las energías renovables tienen un recorrido importante, porque, como he dicho antes, suponen unos claros beneficios económicos y, desde el punto de vista técnico, han llegado a la mayoría de edad y responden muy bien a todos los requisitos de red. Un tema es el tema de la eólica marina. La eólica marina, que también nació con mucha fuerza en el norte de Europa por la baja profundidad de los mares. Algunos países se están apostando fuerte, como en el Reino Unido, a pesar de que algunos grandes promotores han abandonado, se cuestionan la continuidad de los parques eólicos, pero en general la eólica marina tiene muchas ventajas. Una ventaja que tiene, evidentemente, es que son más productivas que la eólica en tierra. Eléctricamente, que es uno de los grandes retos, tienen mucho interés, son grandes unidades de generación que contribuyen a aportar estabilidad y confiabilidad en el sistema eléctrico, y desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del empleo, que es lo que nos preocupa a los que estamos implicados en los másters en la situación actual de caída del empleo en España. Desde el punto de vista del empleo plantea una serie de riesgos tecnológicos que desde luego son muy importantes para las oportunidades futuras de empleo para nuestros físicos, ingenieros y en general para los profesionales que están ahora interesados en trabajar en el sector. Porque efectivamente la energía eólica marina se han resuelto ya algunos problemas técnicos, pero el mantenimiento y la durabilidad de los componentes es un factor todavía crítico, ¿no? Bueno, evidentemente, cuando los parques eólicos se metieron en el mar, fue un poco empujado porque en Dinamarca había una cierta presión social, una opinión social contraria a los parques en tierra. Se minimizaron los problemas, se pensaba que esto iba a reproducir el modelo de tierra, las cosas muy complicadas. Primero, porque evidentemente estamos trabajando en un ambiente salino, y el ambiente salino genera problemas evidentes de corrosión y de durabilidad de componentes, pero también la propia movilidad de las personas que van a realizar las labores de mantenimiento. Hay periodos del año en que el mar se hiela, no tanto por ejemplo en Finlandia, no es posible acceso por mar, tienes que hacerse vía helicóptero, todo es más caro, más costoso. La posibilidad de llevar repuestos, uno puede mandar una grúa a tierra y cambiar una pala, por ejemplo. En el mar esto no es factible, entonces hay que estar siempre trabajando con cuerdas, por ejemplo, para hacer el diagnóstico y hacer reparaciones. Sí que es cierto que se minimizaron, no se tuvieron en cuenta los posibles problemas, pero el recorrido que tiene es amplio, y desde luego lo que se ha aprendido no solamente para el mar, sino para la eólica marina, sino también para otras actividades que exigen hacer instalaciones sumergidas en el mar. Y ya para terminar, porque no vamos a disponer de mucho más tiempo, quisiera que comentaras algo en relación con la posición de los fabricantes eólicos europeos en un mercado
cada vez más fragmentado y a la vez globalizado? Bueno, los fabricantes europeos han sido, Europa fue líder, el primer país que desarrolló la eólica moderna fue Dinamarca, y Dinamarca ha marcado la pauta para muchos fabricantes, muchas de las soluciones que se han incorporado han venido a partir de los pioneros daneses. Luego, evidentemente, surgió Alemania, siguió el modelo danés, pero también desarrolló equipos sin multiplicadora, que era una de las fuentes de problemas. Retomando el tema del mar, los generadores en el mar tienden a ir sin multiplicadora, precisamente para minimizar problemas. Los fabricantes europeos siguen siendo líderes. Los fabricantes chinos, por ejemplo, yo noto que ha habido cierta retraso, no son tan dinámicos como antes, pero ahí están. Y luego queda el gran monstruo que es General Electric, aunque entró tarde, el mercado americano le dio alas y desde luego, por ejemplo, en Brasil tiene una importante presencia. Seguimos siendo pioneros, la competencia entre europeos es feroz, como con otros países, pero, como he dicho antes, tanto el punto de vista tecnológico, integración en red, como materiales, somos el gran referente y creo que es de los sectores donde, como europeos y como españoles, podemos sentirnos orgullosos y que ni la crisis del déficit español ni la crisis económica europea nos haga perder de vista que todavía queda mucho recorrido y mucho futuro para la energía eólica. Pues nada más, muchísimas gracias una vez más, Alberto. Gracias a vosotros. Agradecemos al catedrático Julio Hernández y a Alberto Ceña de la Asociación Empresarial Eólica su presencia una vez más en esta programación educativa. Recordemos que la UNED es pionera en el apoyo a la formación de empresas españolas en el sector eólico, gracias al máster en energía eólica que imparte con la colaboración de la Asociación Empresarial Eólica. La tercera edición arrancaba a finales de enero y en este programa realizamos un completo resumen de sus principales características.